iniciar el audio. Muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días o en el lugar en el que estés. Este es el canal del Movimiento Tecnologicista. Yo soy Jonas Silva Villegas y en este video vamos a hablar del manifiesto de Por la Izquierda Libertaria, escrito por Liber González, un estudiante de economía que además tiene un Facebook muy interesante que se llama Izquierda Libertaria. Pero en este momento vamos a hablar de su manifiesto y algunos alcances que se pueden llegar a tener. Vamos a hablar primero sobre la intención. El texto es, a buenas y primeras, un llamado a la construcción de una reinvención de las izquierdas. Desde luego, para Liber González lo primordial es centrarse en dejar atrás las convenciones de los actuales y pasados movimientos de izquierda, entre ellos el rol del Estado, la administración de los obreros y algo sumamente importante que recalca Liber es la libertad real. Vamos a profundizar en ello. Pero hay que hacerse algunas preguntas antes de comenzar. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo lo va a lograr la izquierda? Y esa es la cuestión olvidada. En esta propuesta no existe un plan o una estrategia de trabajo, salvo posicionar o redirigir la discusión en torno a la libertad y su enemigo, desde la derecha o desde nuestra propia trinchera, los de izquierda. Encontraremos en este texto ideas o argumentos para redebatir a ambos sectores y se busca posicionarse de lleno. Pero, y ese es el gran pero, el texto llega tarde y parece ser un análisis a medias. Eso lo vamos a ver más adelante. Cuestiones como la pandemia del COVID, las manifestaciones en Ecuador, Chile, Hong Kong, hacen mermar un poco la propuesta. Desde acá iremos por algunos puntos interesantes, otros tantos poco profundizados o mal enfocados, y aquellos importantes donde, por alguna razón, Liber no toca. Es así que comenzaremos a hablar de lleno sobre la cuestión del poder que plantea el libro. El poder como una imposición de una voluntad, como lo trata el manifiesto, es hasta cierto punto una realidad completamente funcional. Y cuando se habla de las élites o élites y el rol del propio Estado, dirá Liber que el Estado busca su permanencia, y eso es cierto. Está compuesto por personas, y esta es una cuestión que no hay que olvidar. Las personas que quieren mantenerse en el poder del Estado, que buscan mantener el Estado. Este compuesto humano, que generalmente son las élites, ven al Estado como un lugar para movilizar sus intereses y preservarse como élites. Buscar en el Estado soluciones a problemas de clase, como señala cierta izquierda, es un completo suicidio. Como dirá Liber, es la explotación del Estado compuestos por hombres sobre los hombres, la definición de capitalismo de Marx, que es la explotación de los hombres por los hombres. Y hay que recalcar en esto, que lo dice el propio manifiesto. Esa no es la real libertad, ni mucho menos comunismo. Y aquí tenemos algunos puntos flojos que hay que recalcar. El poder no es vertical ni horizontal, es una red. Liber hace bien en citar a Foucault, pero hace pésimo el no explicarlo bien. No es un autor complejo de explicar, y más sobre todo el rol que le otorga el poder. Foucault llega a decir que no interesa hacer un análisis de la sustancia del poder, sino las formas de relaciones que tiene el poder entre ellas. Vale decir que no importa la Coca-Cola, lo que está dentro, sino importa el envase. Y acá hay que volver a enfatizarlo. Ojalá existiese un grupo tras las sombras que pudiésemos atacar. Me imagino yo a la reina inglesa como reptiliano, los masones, ideas muy extrañas, que tiene cierta izquierda conspiranoica, pero que si llegase a existir una élite humana, por supuesto, detrás de todo esto, sería mucho más fácil atacar y dirigir. Ahora bien, como el poder es una red que no es jerárquica ni horizontal, hay que sí también hacer una crítica a Foucault, que el poder se concentra, digámoslo así, mucho más en ciertos estratos de la sociedad, pero se va un poco más jerarquizando, no en su totalidad, y eso hay que estar muy pendiente. Después de todo, si es así, vale decir que si fuera una élite completamente dominante, conspiranoica, detrás de nosotros, que quiere aprobar el 5G para darnos coronavirus y, sí, extinguirnos, no sé por qué, hubiésemos ganado hace mucho rato. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hubiésemos ganado hace mucho rato, tiene mucha relación con que poder dirigir hacia una persona, el enemigo que ostenta todo el poder económico, la hegemonía, las armas, se hubiese creado ya una estrategia que hubiese funcionado.
El segundo punto con la relación a esto es que las élites es más importante preguntarse cómo llegaron que cómo funcionan. ¿Por qué? Saber cómo llegaron es mucho más relevante que pensar en lo que lo están desde siempre. Solo por citar un ejemplo, Bill Gates, antes de los 80, no era parte de la élite. Y este es un punto interesante que el texto toca, pero muy por encima. Un tercer punto interesante es que el poder y las élites no están atrás de las sombras. No hay un velo que develar, no hay una máscara que sacar, no hay reptilianos en el poder, por Dios santo, no hay. ¡Ah! Están a simple vista, la élite está a simple vista. Y sus enclaves no solo son las grandes transnacionales o los políticos de turno, también existen enclaves ideológicos. Están en las grandes masas. Nosotros tenemos muchos, y hay que ser súper claro, nosotros como individuos tenemos muchos de los enclaves ideológicos aún, por mucha crítica que podamos tener, por mucho texto que podamos ver o por mucha injusticia que podamos sentir. Cosas como el pobre es pobre porque quiere, y cómo y por qué pasa eso. Y esa es la pregunta que siempre hay que constantemente hacerse para poder hacer un análisis crítico real de las cosas. Y siempre estar en cuestionamiento uno para poder después ayudar al resto en comunidad. Y acá viene otra crítica también relevante al texto. No existe un programa para poder lograrlo. Es un grito en el cielo. El gran punto del manifiesto es que los niveles de vida, avances tecnológicos y los grandes índices actuales de avance no son gracias al capitalismo, no son gracias al capitalismo. Todo esto lo logró a su manera y en su momento la URSS. Y hay que ser también interesante porque en algunos puntos los hizo mejor. Pero los costes globales son, en cualquier crecimiento exponencial, las libertades individuales. Y acá tenemos algo relevante del texto. El libre mercado, que es una utopía, contradice al propio capitalismo. Y esto es porque uno, si realmente le dijeras tú a Coca-Cola que una gaseosa local va a competir de tú a tú, créeme que empezarían las prácticas antimercado por parte de Coca-Cola. Y por cierto, ni en las economías más libres de mercado podría un producto transnacional competir con uno local. ¿Por qué? Porque las transnacionales tienen de alguna manera muchas redes de contacto, tienen ya acabados un nivel de brecha increíblemente superior al almacén que está en tu esquina. O el tío aceite. Yo creo que el tío aceite sí le ganaría, pero esa es mi percepción. Punto número dos, y cosa muy interesante, es que en su mayoría las empresas más grandes a nivel mundial provienen de los países mayoritariamente libres, no totalmente libres. ¿Qué quiero decir con esto? Que del top 10 a nivel mundial de libertad económica, pongámosle muchas paréntesis, Estados Unidos que está en el 15, no está en el top 10, arrasa, según la revista Forbes, de las empresas más importantes. Y ahora hay que también tener un ojo. Muchos libertarios, acá vamos a insertar una palabra de libertarios, comillas, señalan que los países que están por detrás del top 5 de los que tienen más libertad económica son países capitalistas. Y los que están después del top 10 son en vías de capitalismo, como si no existiese el capitalismo en otros países. Rayos. Bueno, un argumento increíble. Acá otro puntazo para Liber. Si el verdadero capitalismo aún no existe, todo lo logrado es gracias al socialismo. Es una muy interesante propuesta y es un punto lógico para poder combatir a los liberfachos. Por otro lado, las grandes victorias de la izquierda, sí, es su gran derrota, la URSS. Y la derecha es la aplicación total de la desigualdad. De hecho, son bastante francos al señalar esto. Justifican
naturalmente desigualdades que son irrisorias. Por ejemplo, todos los cuerpos, todas las personas realmente somos distintos, pero hay cosas que nos hacen iguales. Por ejemplo, todos necesitamos comer, beber agua, entre otras. Y recalcan todas estas cosas de la desigualdad natural como algo deseable de lograr. Muy cuestionable. Y acá es interesante porque el punto central de la izquierda libertaria es aumentar el poder de la gente contra el Estado. Y, gran diferencia con algunos libertarios, es abolir completamente la propiedad privada. Tranquilo, en serio, tranquilo, porque nadie te va a quitar tu casa, tu teléfono, tus zapatos. Esto es un mito ideológico. ¿Y por qué es un mito ideológico? Porque no saben diferenciar entre propiedad privada contra posesiones, que son dos cuestiones completamente distintas. Mi ropa es mi posesión y yo no necesito tener un documento que acredite que es mi posesión, pero sí necesito acreditar ciertas cosas para que sean mi propiedad. Y acá es una pregunta para hacerle a los Ibert Boys de derecha. Pregúntenle si pueden diferenciar entre una posesión y una propiedad privada. Alerta spoiler, no la tienen. Y es probable que ni tú ni nadie que vea este video tenga una propiedad privada. Válgame, si entre más avanza el capitalismo, menos propiedad privada existe. Y acá es importante no perder el horizonte, y es abolir el Estado progresivamente y desde dentro, el único atisbo real de un plan que genera Liber González. Y obviamente, ante todas las cosas, hay que eliminar a la propiedad privada, no hacia el mercado, dos cuestiones completamente distintas. Recuerda que el mercado es la libre circulación de posesiones o bienes. La propiedad privada dentro del mercado es algo que se viene a inventar relativamente reciente, hace aproximadamente 400 a 500 años atrás. Y ahí es a donde hay que decir, libertad de empresa, sí, dale, pero no con propiedad privada, sino con propiedades con uso cooperativo de ellas. Y acá viene lo interesante, hay que colectivizar los medios de producción, hay que aumentar las libertades privadas para que seamos los individuos los que formemos las colectividades a nuestros criterios, salvo algunos que deben ser de sentido común. Por ejemplo, si voy a poner una carnicería con más personas, esta tiene que cumplir con estándares mínimos de salubridad. Eso no cabe ninguna duda. Y, y acá también una crítica, que es un recuerdo que es una idea que me dijo un amigo, que si se hace la cama acostado, nunca queda bien. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Si se quiere reformar el Estado desde el Estado, es un trabajo que se debe hacer con mucho cuidado y con mucho intelecto. Y acá algunos puntos que me causan un poco de ruido en la propuesta de Libre. Primero, sobre el feminismo. El patriarcado es anterior al capitalismo y se adhirió y se adhirió a todos los modelos sociales. Ojo ahí, al feudalismo, al socialismo utópico real, se unió al capitalismo, al estado de bienestar. Ninguna libertad o revolución existirá sin considerar la cuestión del patriarcado, el rol de género y la identidad. Y eso es muy importante. Liber se equivoca hasta cierto punto en señalar que una vez superada la lucha de clases, es decir, que los proletarios sean al final los que ganen esta lucha, no liberará a la mujer ni al hombre del patriarcado. Eso es un error de enfoque tremendo y hay que tener mucho cuidado ahí, porque mucha superación de las clases, por mucha superación de la clase, no se evitarán las violaciones, ni los femicidios, ni en tanto, mucho menos, la discriminación entre hombres, cuestión que mucha gente no habla. Eso de que el hombre no llora o la pedofilia, también hay que tener mucho cuidado con eso. La superación de clases no resta el patriarcado y parece ser que se integra muy bien a muchos modelos. Hay que tener ojo ahí. Y una cuestión que personalmente a mí me hizo mucho ruido que tiene relación con la biopolítica. La biopolítica la podemos resumir mucho más sencilla y polémica que lo hace, perdón, cómo lo hace el manifiesto. Michel Foucault la define de hecho como hacer vivir y dejar morir.
Pero es que este periodo ya fue superado. La biopolítica ya fue superada. Y presumo que el autor lo sabe. Yo presumo que Lieber sabe, pero no lo menciona. Y esta nueva fase o nueva estrategia de la biopolítica se llama necropolítica, que es revertir la idea de hacer vivir y dejar morir por hacer morir y dejar vivir. Expliquémoslo. La biopolítica es el control de los cuerpos políticos del Estado. Lo podemos ver, por ejemplo, con el suicidio. Adivina, el suicidio es ilegal. Y si te suicidas es muy probable que vayas preso. Bueno, si no mueres en el intento. Y plot twist, soy chileno. Y al menos en mi país es ilegal cometer suicidio. Sí, bueno, la weá, bueno, culiada la weá. Cualquier chileno que va a ver esto, estoy seguro que lo va a entender. Segundo, tenemos controles de nacimiento, esterilización forzosa, leyes de migración, control de población no deseada, vagabundos, delincuentes, migrantes, entre otros. Eso es la biopolítica. Pero la necropolítica son políticas para hacer morir a sectores no funcionales de la población. Y hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Quiénes lo hacen? Lo hace el Estado de Israel, lo hizo el Estado de México cuando les dio quimioterapias con agua a niños, negación de la salud para inmigrantes, desaparición de los campesinos en Colombia o las denominadas condenas extrajudiciales. Vale decir que la necropolítica es el Estado como garante y ejecutor de asesinatos. Pero ¿y cómo esto afecta al manifiesto? Esto lo hace en a lo menos tres niveles. Uno, si bien parece acertado indicar los errores de la izquierda, que son muchos, muchos, no indica cómo realizar una corrección realista ni superación a estas. Peca de buena fe. Cómo le dirías tú a un movimiento poblador que su real fin no es una casa digna o normas sanitarias, sino eliminar al Estado? A pesar de que su fin sea que el Estado responda a ello. Ese es un gran problema. No es realista o piensa en otra realidad particular. Número dos, llega un poco tarde. Y esto, si bien es cierto, es circunstancial, es muy relevante. El mundo cambió luego del segundo semestre del 2019. La pandemia del COVID transformó el mundo. Tienes a libertarios pidiendo intervención del Estado para salvar empresas. Tienes a cierta izquierda que vuelve a centrarse en el hambre. Volvemos a tener estas demandas anteriores a la caída del muro de Berlín. Nadie asegura la supremacía geopolítica de Estados Unidos y debemos detenernos en ver cómo evolucionará el capitalismo hoy después de la pandemia. No hay certeza si va a ser un modelo keynesiano, si va a ser un modelo económico como China o va a ser taylorista. Esto trastoca un poco las futuras discusiones y movimientos políticos sociales. Este manifiesto parece de un mundo antediluviano. Y es que, recordando a Marx, son las determinantes de los medios de producción los que determinan en su vez la conciencia de los individuos. Entonces, es muy relevante preguntarse cuál va a ser el modelo productivo futuro para poder determinar o a lo menos saber cuál va a ser la conciencia de los individuos. Y así, desde esa manera, poder gestionar un movimiento de izquierda libertaria. Y por último, número tres, ¿qué organización hay después de la victoria? Solamente aparece una y es una sociedad sin Estado. ¿Comunal? No lo dice. ¿Internacionalista? No lo dice. ¿Globalista obrera? No parece tan claro y este es el punto esencialmente grave. En fin, es un muy interesante libro para iniciarse, para hacerse preguntas, para averiguar más. Dejamos los links acá abajo y hasta el próximo video. Un abrazo, que estén muy bien y la lucha continúa.